Buenas, soy Blanca Rosa Calero. Vamos a continuar con la unidad número 2 de la materia Seminario de Propiedad Intelectual. Abordaremos el tema sujeto de derecho, lo que es el autor propiamente. Hablaremos en este caso, aquí ya más específico, sobre el autor. ¿Quiénes son sujetos de derecho? ¿Ya? Cuando hablamos de el derecho, dice que se ocupa, en primer lugar, de delimitar qué personas y qué obras son objeto de protección o reunir los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para ser calificado como sujeto y obra protegida respectivamente. Entonces, ¿quiénes son considerados sujetos de derecho? ¿Ya? En este caso, todas las personas capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿ya? Y son objeto de protección las obras que crean, ¿ya? Que ese sujeto de derecho, ese ser humano, esa persona, ¿ya? Cree, ¿ya? Que la cree y la concretice en un soporte material, porque las ideas no son protegidas. Para que pueda ser protegida tiene que estar concretizada en una obra, en un soporte material. Por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo de Cantares Gallego, esa obra, y ahí está la foto de la autora, ¿ya? Esa es una obra protegida. Entonces, ella también tenemos sujetos de derechos individuales y tenemos también colectivos, lo que son las personas jurídicas, lo que ustedes han escuchado que son las sociedades, ¿ya? Que está conformada por un grupo de socios que le ponen un nombre determinado, ¿ya? Pero detrás de ese nombre están un grupo de personas como parte, como junta directiva, parte de la sociedad, ¿ya? Tenemos también que hay autores que crean obras de forma individual y también que crean obras de forma colectiva. Entonces, dice la ley que son sujetos de derechos individuales los ciudadanos individuales, capaces de adquirir derechos y obligaciones. Y se les conocen también como personas naturales. Por ejemplo, ustedes, en mi caso, somos una persona natural o una persona física, ¿ya? Y somos capaces de crear obras literarias, artísticas o científicas. Dice la ley que los que crean obras, ese tipo de obras, se le denomina autor, pero igual, ¿ya? Tiene que estar protegida esa obra, tiene que estar en una ley identificada cuáles son las obras protegidas. Igual en la ley de derechos de autor y derechos conexos está protegido el autor. Ahí está delimitado y qué obras son las que están protegidas, ¿ya? Aquí tenemos que el sujeto de derecho de autor son aquellos que pueden percibir, ¿ya? Recibir los beneficios de la tutela jurídica de los derechos morales y patrimoniales de su obra. Esto es por su creación, por sucesión o por efectos de la ley. Y es autor la persona natural que crea alguna de esas obras, ¿ya? La propiedad intelectual, en este caso, que tiene que ver con el derecho de autor de una obra literaria, artesanal, artística o científica, dice la ley de nosotros, ¿ya? La ley de Nicaragua de derecho de autor y derechos conexos, que corresponde al autor por el simple hecho de su creación, ¿ya? O sea, ya está determinando que quien creó esa obra es autor. Igual, ¿verdad? Dice la ley que se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra. O sea, el nombre de la persona que aparezca en la obra se presumirá como autor, que es el que se debe entender como que el que escribió la obra. Mediante su nombre, puede ser una firma, un seudónimo, iniciales o un signo que lo indique o lo identifique, ¿ya? En la obra. Puede haber autor anónimo, ¿ya?
que es autor que escribe una obra sin identificar quién la escribe. Ustedes han visto muchos poemas que en la parte final, en la parte de abajo dice entre paréntesis, anónimo. Eso significa que hay un autor, pero que él no quiso ser identificado. Entonces la ley lo identifica para proteger sus derechos como autor anónimo. Y dice que cuando esa obra se divulgue en forma anónima o seudónima, en ese montón de poemas que ustedes ven, han visto en los libros de secundaria, ya han visto un montón de obras literarias que han visto, dice, el ejercicio de esos derechos le corresponde al autor, o sea, a la persona natural o jurídica que le haga accesible al público en cualquier forma o procedimiento, pero siempre y cuando con el consentimiento del autor. Muchas veces los autores no quieren ser identificados, no quieren ser conocidos, ¿ya? Entonces se ponen autor anónimo, pero detrás de ellos hay alguien que los representa, que es el que da la cara por ellos, ¿ya? A través de un documento jurídico que se llama poder, y es el que va a ejercitar lo que son sus derechos. Y dice que la haga accesible al público en cualquier forma o procedimiento, pero con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad. O sea, que aunque la lleva el representante a la editorial para la divulgación de la obra, para la elaboración de una obra y luego ser divulgada, ¿ya? Entonces, ¿qué significa ello? Que no puede decir el nombre de esa obra, solo dice autor anónimo. Y un ejemplo de aquí tenemos un sujeto de derecho, un autor. Esto que ven, esta imagen, ya este retrato es una obra colectiva y se llama Amor a la Naturaleza. Y esta obra colectiva la elaboraron un grupo, varias personas que se llaman Alpa Corral, así se identifican en los libros que ustedes vean, en los lugares, o si lo buscan en internet, ahí lo van a encontrar. Entonces, es el derecho de autor de esa obra colectiva, salvo pacto en contrario, corresponderá a la persona que lo edite o lo divulgue. Eso significa que quien se va a encargar de divulgarlo, esa obra que fue elaborada, cuando hablamos de obra colectiva, es cuando es elaborada por varias personas. Ustedes a veces tienen trabajos que los realizan en grupo, de forma colectiva, ¿ya? Que elaboran la obra de forma colectiva, ¿ya? Entonces dice que las personas, que corresponderá a la persona que la edite o la divulgue. Y se requiere para la divulgación el consentimiento o aprobación, en este caso, de todos los autores de la obra. O sea, todos los que tuvieron que ver con la obra tienen que dar autorización para divulgar o modificar lo que es la obra de colaboración, ¿ya? Dice que cuando hablamos de obra en colaboración que pertenezcan a diferentes géneros, cada cual podrá, salvo pacto en contrario, explotar separadamente de su contribución siempre que no cause perjuicio a la explotación común. Si hablamos de una obra en general que tiene varios, que fue realizada en colaboración, y en este caso tiene varios géneros, no es un solo género. Entonces, cada autor de ese género tiene derecho sobre esa obra. Y dice que es el derecho de autor de esa obra colectiva corresponderá a la persona que edite o divulgue la obra, ¿ya? En este caso. Tenemos artistas, intérpretes, ejecutantes que se vuelven autores también de obras. Por ejemplo, el cantante, el actor, ¿ya? El personaje, por ejemplo, que interpretó a Harry Potter, ¿ya? Si hubo una canción que se haya cantado en la obra, ¿ya? Entonces el que cantó la canción, él puede ser un artista, un intérprete, un ejecutante
y él es autor de esa obra, ¿ya? Estamos hablando que el músico, el bailarín o una persona que represente un papel, que cante, que recite, que declame, que interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria, artística o científica, o una expresión del folclore. Por ejemplo, todo nuestro folclore está protegido, ¿ya? Está protegido por la ley, ¿ya? Por la ley de derecho de autor, por el Instituto de Cultura, que es el que se encarga de la parte de la regulación, y todo eso está protegido, todo lo que es el folclore de cada país, no solamente el nuestro, todo eso está protegido por la ley de derecho de autor, ¿ya? Los artistas, intérpretes, ejecutantes que participen colectivamente, ¿ya? En la misma obra. Por ejemplo, si hablamos que ese grupo, que esa obra musical fue en grupo, ya que hubo un coro detrás ayudando al intérprete de esa música, y eso debe estar contemplado y regulado en un contrato, ¿ya? Y debe nombrarse a una persona a través de un contrato que los represente a todos, ¿ya? Igual los coautores. ¿Qué significa coautores? Que una obra, una vez divulgada esa obra, ejercerán sus derechos de común acuerdo, sin que ninguno de ellos pueda rehusar injustificadamente su consentimiento, ¿ya?, para la explotación de la obra en forma que se divulgó. O sea, no pueden venir a decir, ya se divulgó, de esa manera no me gustó, ahora lo voy a pedir que se haga de otra manera, ¿ya? Sino que la ley dice que tiene un derecho común, como un acuerdo, dice la ley, en este caso. Tenemos coautores de obras individuales, audiovisuales, en los términos que los artículos que anteceden, lo que es el director, realizador, los autores de argumento, el guión, el diálogo, los autores de las composiciones musicales con o sin letra, creadas específicamente en la obra, los autores de la obra preexistente, y es una forma en una obra audiovisual. También está considerada como coautor de la misma. Igual tenemos que ese goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la ley de derecho de autor no está subordinada al cumplimiento de ninguna formalidad. ¿Qué significa esto? Que el autor, si quiere registrar su obra en el registro de propiedad intelectual, puede hacerlo. Hay una dependencia que atiende lo que es propiedad intelectual y propiedad industrial, ¿ya? Pero si él no lo quiere hacer, no está obligado a hacerlo, ¿ya? Por eso lo hecho que él ya la publicó, por eso lo hecho que él ya hizo el conocimiento de la gente, que esa obra es de su propiedad. Entonces, por ese solo hecho, se le debe garantizar lo que es la protección jurídica de esa creación, ¿ya? Porque también hay obras que no son protegidas, ¿verdad? En este caso. Muchas gracias. Esto ha sido todo.